Hola, soy María, fisioterapeuta de la clínica Más que Fisio. En el vídeo de hoy voy a explicaros qué diferentes grados de esguince puede haber y algunos ejercicios para mejorar su recuperación. Bueno, como todos sabéis, el esguince es una lesión muy común, sobre todo en el deporte. Es una elongación del ligamento lateral externo del tobillo con rotura parcial de sus fibras. Según esta rotura parcial hay diferentes grados. En primer lugar tenemos el grado 1, que sería el más leve, y en este grado la rotura es eso, muy pequeñita, solamente de algunas fibras. Hay un poco de inflamación y un poco de dolor, y todavía no hay ni aparece ningún tipo de hematoma. Y también hay posibilidad de caminar. Este dolor no nos permite el no caminar. En el grado 2, esa rotura de fibras ya es un poco mayor y hay una inflamación evidente. Aparece un hematoma a nivel posterior, más o menos por aquí, y el dolor es bastante agudo. Sí que es verdad que podemos caminar, pero igual ya cojeando y con cierta dificultad. Por último, el grado 3 y el más grave. En este grado el desgarro es prácticamente total. A veces, bueno, queda alguna fibra unida, pero bueno, suele ser total. Hay una inflamación muy aguda, un hematoma muy potente, dolor, imposibilidad de caminar, incluso en varios días. Bueno, dentro de estos tres esguinces la recuperación es muy importante, ya sea de grado 1 o de grado 3. Y si no completamos una recuperación al 100%, este esguince nos va a seguir dando guerra durante el resto de nuestra vida prácticamente. Os voy a enseñar un ejercicio muy básico para fortalecer este ligamento lateral externo, sobre todo a partir del día 15 más o menos de recuperación, cuando el ligamento ya esté cicatrizado. Siempre y cuando acordaros que debemos de seguir las indicaciones de nuestro médico y fisioterapeuta. Para este ejercicio utilizaríamos una goma elástica y nos enrollaríamos los pies en ella. Muy bien, con las piernas estiradas. Vamos a suponer que el esguince está en este tobillo, en el tobillo izquierdo. Y desde ahí lo que tengo que hacer es un movimiento de apertura hacia externo. Ahí. Voy y mantengo. Fijaros que es muy importante que el movimiento sea del pie y no de toda mi pierna. Si hiciera esto, estaría mal hecho, porque estaría fortaleciendo nuestro glúteo. Entonces solamente tengo que fortalecer esta zona. El movimiento sale del tobillo. Es un movimiento más pequeño, lógicamente, pero es el eficiente. Mantengo ahí durante 3 segundos y vuelvo. Mantengo y vuelvo. Mantengo y vuelvo. Muy bien, esto sería para fortalecer el ligamento cuando ya está cicatrizado. Luego es importante hacer varios ejercicios de propiocepción. La propiocepción es un reentreno al desequilibrio, pues para que nuestros pies estén preparados a no sufrir otra vez esa torcedura, ese tropezón, o bueno, para dejarlos otra vez reseteados y preparados para eso. Empezaríamos apoyando el peso sobre nuestra pierna afectada, en este caso la izquierda, y flexionamos. Bajamos y estiramos. Bajamos y estiramos. Empezaríamos sobre una superficie lisa y firme, para que así sea más fácil. Para seguir progresando, lo haríamos sobre una superficie un poquitín más inestable. En casa, por ejemplo, podéis utilizar un cojín, porque la esterilla es un poco fina, bueno, sigue siendo bastante fácil. Entonces, bueno, encima de un cojín sería ideal. Muy bien, y seguiríamos progresando, por ejemplo, en el Bosu. Subimos y flexionamos. Nos ayudaríamos de otra persona, de una pared, bueno, controlando un poco el no caernos, claro. Ahí, mantenemos. Muy bien. Otro ejercicio importante y muy fácil de hacer, sencillo, es caminar descalzo por terrenos un poquito irregulares. Si no vivimos en una ciudad costera, pues bueno, pues en casa, pisando almohadas, pisando cojines, y también lo que podemos hacer
al final ya de nuestra recuperación es salir a trotar un poco, a correr y ver qué tal reacciona ese tobillo y cómo está de recuperado. Si notáramos algún dolor o alguna molestia, ya tendríamos que volver al fisioterapeuta y ver qué es lo que no funciona exactamente en nuestra articulación. Bueno, espero que os haya resultado útil este vídeo y si os ha gustado podéis ver más en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta pronto!